A esta hora tenemos al ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro. Buenas tardes, ministro. Bienvenido a Next Noticias. Hola, muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad de poder dirigirme a su teleaudiencia el día de hoy. Ministro, se informó por parte del Ejecutivo de la implementación de este nuevo registro y también de la oportunidad de que ingresen al país nuevos medicamentos o casas farmacéuticas para que la población panameña tenga acceso a medicamentos a menores costos. Sí, por supuesto, como tú mencionas, desde hace más de 6 meses el gobierno nacional ha estado en búsqueda de implementar medidas a corto, mediano y largo plazo que garanticen medicamentos de calidad y de buen precio para todos los panameños. En ese sentido, en los últimos días hemos visto la implementación de decreto ejecutivo que lo que hace es regular el costo de medicamentos de más de 170 moléculas de medicamentos con un 30% de descuento sobre el precio de venta a los consumidores. De esa misma forma, el Ministerio de Comercio e Industrias adopta una resolución ministerial que establece cuál va a ser el mecanismo mediante la cual se dará esta reducción del 30% en el precio final de venta en toda la cadena. Es decir, en ese sentido es importante tomar en consideración que esa resolución ministerial establece que la casa farmacéutica deberá darle un descuento de 30% a los importadores, a los distribuidores en ese sentido le dan el 30% de descuento a las farmacias y las farmacias le dan el 30% de descuento a la población en general. Esta es una medida de corto plazo, pero adicionalmente a eso, el gobierno nacional también ha implementado medidas de mediano y largo plazo. Ayer, casualmente, en el Consejo de Gabinete se aprueba la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional de Diputados que modifica un artículo de la Ley de Medicamentos de 1963, donde también permitirá a las farmacias medianas y pequeñas a importar directamente medicamentos sin utilizar un intermediario o un distribuidor. ¿Qué se busca con todas estas acciones del gobierno? Pues ofrecer medicamentos que haya mayor abastecimiento tanto en las farmacias privadas como en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud, pero que al final la población se beneficie de tener acceso a mejores y mayores medicamentos a un mejor precio. Con esta autorización para presentarle el proyecto de ley en la Asamblea Nacional, ¿cuándo se sabe específicamente cuándo se presentará esta iniciativa legislativa? Bueno, es difícil estimar en este momento. La autorización la dio el gabinete el día de ayer y yo espero que en los próximos días pues se le dé la cortesía en la Asamblea Nacional de Diputados al ministro de Salud para que entonces corra con el proceso de la Asamblea, ¿no? El proceso legislativo. Eso por una parte, pero mientras tanto el gobierno nacional sigue tomando las medidas que garanticen a corto plazo un descuento en el costo de los medicamentos porque entendemos el clamor popular que los medicamentos en este país, cuando se compara porcentualmente con otros países de la región, son demasiado caros. Y el gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, cuando encuentra que hay ciertas distorsiones en el mercado, tenemos la potestad de intervenir de forma temporal para asegurar que el mercado se pueda estabilizar, y esa estabilización ya la estamos viendo. Ya estamos viendo cómo farmacias a lo largo y ancho del país desde el día lunes están ofreciendo esos productos de 170 moléculas listados en el decreto a un 30% de reducción de costo, lo que evidentemente le da un beneficio al pueblo panameño. Ministro, José Luis Ríos les saluda, bienvenido a esta edición informativa. Sin embargo, sí, vemos estos descuentos, el gobierno lo pinta bastante bonito. Sin embargo, ¿por qué esperar que se diera todo un mes de cierre, señor ministro, y todo lo que vivimos bajo una presión para que se tomara decisiones como esta cuando ya se venían haciendo denuncias sobre el alto precio de los medicamentos? ¿Por qué tomar esta decisión cuando ya también en la Asamblea hay varios proyectos de leyes?
Bueno, yo no creo que se esperó hasta este momento. Como te dije, la mesa técnica de medicamentos que lideriza el vicepresidente de la República tiene más de 6 meses de estar trabajando en soluciones como lo son atender el tema del desabastecimiento crítico, como son establecer la posibilidad de la Caja del Seguro Social haga compras directas en el extranjero, como son la potestad de establecer el programa de Medixol. Entonces, decir que se esperó a este momento, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo lo que creo es que hemos avanzado en la implementación de medidas a muy corto periodo de tiempo que le brinden a la población esa necesidad real que ellos tienen de abaratar el costo de los medicamentos. El presidente de la República, al sancionar la modificación al decreto, dijo que era un día histórico en la búsqueda de garantizar medicamentos de calidad a buen precio para todos los panameños, y lo venimos haciendo desde hace más de 6 meses con la instalación de esa mesa técnica, y lo continuaremos haciendo para garantizar acceso a medicamentos de buena calidad y a mejores precios. Pero también el gobierno, señor ministro, y hay que ser claro con esto, también toma esta decisión una vez que los dueños de farmacias o de pequeñas farmacias hicieron esa advertencia y cerraron sus comercios para que luego se hicieran modificaciones en el decreto. No, bueno, eso no es así. Es ¿Cómo decir, fue entonces? la decisión que había tomado el gobierno nacional la toma desde la semana pasada de implementar una reducción de costos en 30% de los medicamentos que emiten las farmacias a los consumidores. Lo que se hizo mediante la resolución ministerial, que no modifica el decreto, simplemente establece cómo ese porcentaje de descuento se va a distribuir en toda la cadena. Entonces sí es muy importante mencionar que esta resolución ministerial de ninguna forma modifica el decreto, solamente lo que hace es aclarar cómo ese descuento del 30% va a ser absorbido por toda la cadena de distribución, para que ese 30% de reducción llegue a todos los panameños. Ministro, y hablando de ese 30% de reducción, hubo varios días de protestas, manifestaciones. Los pequeños y medianos empresarios, específicamente en el tema de farmacias, las pequeñas y medianas farmacias cerraron sus establecimientos en rechazo a este decreto ejecutivo del 30% de descuento. Advirtieron que estarán abriendo paulatinamente algunas farmacias a nivel nacional. Sin embargo, señalaron que no darán ese descuento del 30%. ¿Qué realizará o qué va a hacer el Ejecutivo con esta decisión de estas pequeñas y medianas farmacias? Bueno, es importante mencionar que a lo largo de toda la discusión, nosotros en esa mesa, esa subcomisión también que estableció en el Ministerio de Salud, estuvieron presentes no solo las casas farmacéuticas representadas por Fedefarma, sino también los distribuidores y la representatividad de las farmacias medianas y pequeñas, que es muy importante. Ellos estuvieron y están de acuerdo en que esa reducción del 30% sea absorbido por toda la cadena, es decir, desde las farmacéuticas hasta las farmacias. Nosotros esperamos y exhortamos a esas pequeñas y medianas farmacias que brindan un servicio muy importante para la población, que continúen con la apertura de sus farmacias de manera que puedan ofrecer este 30% de descuento a los consumidores nacionales, que cumplan con lo establecido en el decreto, y nosotros del Ministerio de Comercio e Industria continuaremos brindando todo nuestro apoyo necesario para continuar mediando en toda la cadena de suministro. Nosotros logramos un acuerdo donde Fedefarma, por ejemplo, que son los representantes de las farmacéuticas más importantes en el país, reconocían este 30% a los distribuidores. Hemos estado mediando también con los distribuidores para que le reconozcan no solo el 30% a las farmacias, sino también el inventario actual, y en ese sentido yo creo que nosotros, de la mano con las farmacias pequeñas, podemos continuar implementando este decreto en un corto periodo de tiempo. Por otro lado, la Codeco es la institución regente de verificar los establecimientos comerciales como las farmacias, para asegurar que se esté brindando este 30% de descuento establecido en el decreto ejecutivo. Bueno, enhorabuena, esperemos que se cumpla también entonces con lo indicado. Gracias, ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, por acompañarnos hoy en la edición Mediodía de Next Noticias. Muchas gracias a ustedes.